La sobremesa de ultratumba, de Alejandro Zambra. No es una novela, o tal vez sí, del mismo modo que es y no es un libro de poemas y hasta un libro de cuentos. Sin ir más lejos, Roberto Bolaño recomendaba a los cuentistas leer la antología de Spawn River, y no por simple coquetería. Los fragmentos de la obra maestra de Edgar Lee Masters son, en realidad, relatos que el autor prefirió no completar. En vez de apelar a la ficción, optó por escribir en versos libres y rápidos que conservan la ilusión de un mundo a medio hacer. Masters escribió un gran libro raro, un libro de monólogos que recrean, por así decirlo, la sobremesa de ultratumba. Darle vueltas al género es, en este caso, un mero atismo académico. Más que un plan hubo intuiciones. Edgar Lee Masters se preguntó qué dirían si hablaran los muertos de un pueblo del Midwest. Les dio voces y luego mató a los vivos para que también pudieran hablar. Imaginó al pueblo entero muerto, repleto de unos fantasmas todavía muy apegados a la vida, generosos, mezquinos, celosos, vengativos. Masters inventó 250 testimonios, 250 respuestas que conducen a nuevas preguntas, a otros libros que escribimos cuando leemos este libro. La génesis de la antología de Spoon River es legendaria. En 1914, a los 45 años, Edgar Lee Masters descubrió el libro séptimo de la antología palatina. En los epigramas funerarios de autores como Calímaco, Meleagro y Leonidas, el poeta supo ver la inesperada posibilidad de un arte nuevo, nacional. Mezcló la forma griega con la idiosincrasia de un pueblo norteamericano promedio, que bautizó con el nombre de un río de su niñez, y escribió, desde entonces, en casa o en su buffet, monólogos breves que fue publicando por entregas, bajo seudónimo, como convenía a un abogado que quería seguir siendo respetable, y luego, ya sin seudónimo, en una editorial de Nueva York, con éxito y escándalo inmediatos. Era una poesía sucia, inmoral, realista, hasta la aparición de la antología de Spoon River. Edgar Lee Masters era un escritor fracasado, el prescindible autor de libros que ni siquiera le gustaban a él, como dice Borges, con su habitual malicia. Después del Renacimiento, de la fama que supuso Spoon River, uno de los escasos bestsellers en la historia de la poesía, Masters volvió a ser un escritor fracasado, es decir, el responsable de un solo gran libro, perpetuamente condenado a repetir el chiste. Ha imitado a Whitman, a Browning, a Laurel, a Edgar Lee Masters, del todo en vano. Es, por antonomasia, el autor de la antología de Spoon River, sentencia Borges, de nuevo, y es un juicio de consenso. La única de sus numerosas obras posteriores que tuvo cierta repercusión fue, fatalmente, la nueva antología de Spoon River, una segunda parte que absolutamente nadie consideró mejor que la primera. No es difícil imaginar a Edgar Lee Masters como el involuntario autor de una obra maestra, algo así como ese personaje de César Aira que escribe un gran poema sin darse cuenta. Es una simplificación, desde luego. Masters fue, en realidad, un poeta épico al que se le daba mejor el verso liviano, conversable, un poeta heroico en un mundo sin héroes, sin música. Imitaba con fervor a Homero, pero no tenía a mano un Aquiles o un Ulises, sino, por el contrario, a gente tan poco gloriosa como Frank Drummer, un hombre que quería aprenderse de memoria la enciclopedia británica, o J. Wood, un hijo de inmigrantes que la pasó muy mal en Spoon River, pues lo obligaron a renegar de Confucio y a asistir a catequesis.
Edgar Lee Masters dirigía un coro rebelde, un coro que no deseaba responder en coro. Cada personaje reclamaba una voz propia, una perspectiva específica, sesgada, obcecada, de manera que, como en las tragedias de Shakespeare, nunca sabemos muy bien en qué medida el autor hablaba a través de sus personajes. Las ediciones críticas dan, por supuesto, muchas pistas, en especial sobre las abundantes referencias autobiográficas y bromas privadas que recorren la obra, pero en la lectura persisten las miradas individuales, el caos verdadero de la vida, y el autor desaparece en esa multitud de disfraces esporádicos. Los poemas de Spoon River son recados urgentes, aclaraciones de última hora, casi siempre dirigidas a nadie, al pueblo, al mundo, a la memoria, y a veces a personas específicas, en calidad de tardíos mensajes de amor o ajustes de cuentas. No son exactamente epitafios. Es frecuente, incluso, que los poemas funcionen como antiepitafios, es decir, como versiones que desmienten la verdad oficial. Es el caso de Cassius Wefer, un hombre al que la hueca retórica de su epitafio no le permite descansar en paz. En vida yo no aguantaba las malas leguas, y ahora que estoy muerto tengo que soportar un epitafio escrito por un tonto. Un personaje clave de la antología de Spoon River es por lo mismo Richard Bond, el escritor de lápidas, que no es el tonto del que habla Wefer. El tonto en realidad es el que dicta el epitafio, no el que se gana la vida machacando las lápidas. Al escritor de lápidas le pagan para que escriba una verdad de la que él mismo desconfía. Edgar Lee Masters, en cambio, escribía para alumbrar una zona oscura y escurridiza. El poema que pone en boca de Miss Silblade es ejemplo suficiente. El secreto de las estrellas, la gravitación, el secreto de la tierra, las capas de roca, el secreto del suelo, recibir semillas, el secreto de las semillas, el germen, el secreto del hombre, sembrar, el secreto de la mujer, tierra, mi secreto, bajo un montículo de tierra que nunca encontraréis. Enero de 2007.